virtuales. Me presento. Soy el profesor Luis Villar. Con ustedes vamos a trabajar el curso de física. Para todos ustedes es un curso nuevo. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el propósito de esta primera clase? Aquí está. Conocer el origen de la ciencia y en particular de la física. Ustedes saben, la ciencia comprende varios tipos de conocimiento: la física, química, biología, inclusive las ciencias sociales, ciencias históricas, etc. Muy bien, pero antes, algunos requisitos previos, ¿no?, para poder introducirnos a este mundo maravilloso de la ciencia. Ustedes dirán, profesor, pero primera vez que voy a llevar un curso de ciencia. No, están equivocados. Desde los primeros grados de la primaria ustedes ya han estado haciendo ciencia. La matemática, por ejemplo, ¿no? Un poquito de lógica, hasta en los juegos que ustedes han desarrollado han estado haciendo ciencia. Entonces, pero antes veamos los requisitos. ¿Qué es lo que necesitamos para poder, como dije al comienzo, introducirnos al maravilloso mundo de la ciencia y en particular la física? Primer requisito. Estamos hablando de la física. Vamos a requerir un poco de matemáticas. ¿De acuerdo? Matemáticas. Un poco de matemáticas. Será un poco de álgebra. Si ustedes saben las 4 operaciones, hasta suma, resta, multiplicación, división, suficiente. Si sabemos un poquito de triángulos, algunas formas geométricas, mejor todavía. Ese es el requisito necesario para poder entender en particular la ciencia de la física. Pero hay un segundo requisito. Aquí sí voy a colocar mucho o mucha, ¿no? Mucho, vamos a poner mucha, ¿qué creen? Mira, dije al comienzo que requerimos un poco de matemáticas, 4 operaciones, algunas figuras geométricas, pero sí vamos a requerir un segundo requisito, pero mucho de este segundo requisito. Les cuento una anécdota. Resulta que Albert Einstein, bueno, todos sabemos por cultura general quién fue Albert Einstein, un célebre científico del siglo XX. Se le atribuye una gran cantidad de invenciones y aportes a la humanidad, ¿no? Einstein. ¿Quién me ha escuchado hablar alguna vez de Albert Einstein? Resulta que él se trasladó a vivir a un barrio en Estados Unidos. Acuérdense que Einstein tuvo un origen judío-alemán, luego se nacionalizó norteamericano, y estando en Estados Unidos, él se va con su familia a vivir a un determinado barrio. Luego, los vecinos, al enterarse de que Einstein era su vecino, imagínate que tú, al frente tuyo, estés viviendo uno de los hombres más importantes de la ciencia y que habría inclusive recibido un premio Nobel en los años 1921. ¿De acuerdo? Bueno, todo el mundo quería saludarlo, pero no faltaban algunas mamás que decían: ¿qué tal si yo le pido algunos consejos para que mi hijo también sea un hombre de ciencia prestigioso como Einstein? Bueno, resulta que una madre llevó a su niño donde el doctor Einstein y le pidió consejitos para que su hijo sea también un hombre de ciencia, un célebre hombre de ciencia. Y Einstein le dice: señora, si usted quiere que su hijo sea un buen científico, léale cuentitos. Bueno, al principio la mamá dijo de repente, bueno, no me entendió muy bien la pregunta, pero Einstein insistió: señora, léale cuentitos. Entonces yo pregunto, ¿qué es lo que quería decir Einstein a la madre de este niño? ¿Qué es lo que nosotros obtenemos si leemos cuentos?
¿Tendrá algo que ver con el mundo de la ciencia? Lo que estaba diciendo era sencillamente algo muy importante, el segundo requisito, chicos. Lo que se requiere para introducirnos al mundo de la ciencia, requerimos mucha imaginación. Ahí está. La imaginación la podemos obtener de los juegos, de la literatura. Cuando leemos, por ejemplo, Alicia en el País de las Maravillas, que fue un libro escrito por un matemático. En fin, la imaginación la podemos obtener de muchas formas. Segundo y gran requisito para poder entrar al mundo de la ciencia. Obviamente que Einstein tenía una poderosa imaginación. El premio Nobel que él obtuvo, lo obtuvo trabajando en una pequeña habitación o en el rincón de una biblioteca. Pero él tenía una poderosa imaginación. Si a esa imaginación le agregamos un poco de matemáticas, un poco de cultura general, etc., yo creo que habremos completado los requisitos para ser un hombre de ciencia. Muy bien, chicos. Repito, el propósito de esta clase, de esta primera clase virtual, es conocer el origen de la ciencia y en particular el origen de la física. Me estoy presentando, soy el profesor Luis Villar, los voy a acompañar todo el primer año de secundaria. Espero que lo llevemos muy bien. Bueno, ¿cuál es el origen? ¿Por qué es necesario la ciencia para nuestras vidas? ¿Es simple curiosidad? Simplemente lo hacemos porque somos curiosos. El hombre es curioso por naturaleza. ¿De ahí surge la ciencia? ¿O queremos desarrollar simplemente la imaginación? Bueno, hay algo más poderoso que eso, chicos. Al comienzo, todo era oscuro, lleno de peligros, y el hombre solo tenía la inteligencia ¿para qué creen ustedes que utilizó la inteligencia el hombre? Fíjense, estamos hablando de hace cientos de miles, quizás algunos millones de años. El hombre tuvo que enfrentarse a muchos peligros, animales feroces, el frío, muchos peligros. Entonces, el hombre tenía algo que no tenía el resto de animales, la inteligencia. ¿Para qué creen ustedes que usó la inteligencia el hombre? Con una palabra clave. El hombre inicia o comienza a hacer ciencia, pero sobre todo ¿para qué creen ustedes, chicos? Para sobrevivir. Pero ustedes se darán cuenta que la ciencia no es un deporte, no surge simplemente por un juego, ¿no? O para mantenernos ocupados, sino es una necesidad para sobrevivir. ¿De acuerdo? Teníamos que dar respuesta a muchas cosas, muchos peligros que nos rodeaban en aquel entonces. Entonces, podríamos decir que la ciencia surge como una necesidad. Como una necesidad. ¿De acuerdo? Para sobrevivir y alcanzar tu seguridad y tu bienestar. Este es el origen de la ciencia. Ahora, yo me pregunto, han pasado ya miles, cientos de miles de años quizás, y tendrá el mismo sentido la ciencia que estamos realizando en estos momentos, que día a día se incrementa en conocimientos, tendrá el mismo objetivo, que es sobrevivir y alcanzar nuestro bienestar. Yo siempre pregunto, ¿qué pasaría si se suspenden todos los cursos de matemáticas, de ciencias, y nos dedicamos simplemente a actividades recreativas, y nadie estudiaría ni la matemática, ni la física, ni la química, ni la biología? ¿Qué es lo que podría ocurrir con la humanidad? ¿Podríamos sobrevivir? Yo creo que no. En estos momentos,
en todos los países, los cerebros, las inteligencias más desarrolladas, los hombres más capacitados en el campo de la ciencia, están dedicados a encontrar la cura de una enfermedad. Y ya ustedes saben a qué me refiero. Y ojo, que no es la primera vez que estamos sufriendo una epidemia de esta naturaleza. Cada cierto periodo vuelven epidemias. Y hay hombres de ciencia que están trabajando permanentemente y al final la humanidad logró vencer muchas enfermedades. Constantemente estamos produciendo nuevas medicinas, nuevas recomendaciones, etc. La importancia de la ciencia en nuestras vidas, no solamente para sobrevivir, chicos, sino también para alcanzar nuestro bienestar. Gracias a la ciencia, a la tecnología y a la física en particular, ustedes tienen todos los elementos en casa para vivir cómodamente. Yo, es más, digo, si no fuese por la ciencia, en particular por la física, muchos de ustedes quizás ni siquiera existieran. Porque cuando nosotros nacimos, venimos al mundo, hemos estado expuestos a muchos problemas de salud. Y nuestros padres han tenido que acudir a médicos especialistas, a medicinas que se hacen en los laboratorios, para que puedan curarnos. Entonces, en conclusión, chicos, en conclusión, resumiendo este primer bloque, necesitamos un poco de matemáticas para poder introducirnos al mundo de la física y mucha imaginación. ¿De acuerdo? El origen de la física, de la ciencia en general, está en nuestra sobrevivencia y alcanzar nuestro bienestar. La ciencia finalmente surge como una necesidad para sobrevivir y alcanzar nuestro bienestar. Y hasta el momento, inclusive, seguimos utilizando los conocimientos científicos para mejorar nuestras condiciones de vida. Por eso ustedes van a llevar cursos de ciencias, no solamente física, química, biología, lo van a llevar en los años que vienen. Y seguramente cuando terminen la secundaria van a seguir estudiando estos cursos, cuando estudien en un instituto superior, en una universidad, cuando terminen una especialidad, tengan que hacer otra especialidad, siempre se va a estudiar cursos de ciencias. Bien, chicos, continuamos con el tema de la ciencia, de la física. Hemos hablado de estas primeras herramientas y máquinas que, ojo, que fueron creadas en muchas culturas, muchas civilizaciones, ¿no? Hemos hablado que se le atribuye a Arquímedes por ser el más famoso, el más notorio, la invención de la palanca y la polea. Pero a su vez, así como Arquímedes lo creó en esa época, también hubieron hombres de ciencias, científicos, que crearon en sus respectivas culturas, en sus respectivas comunidades, herramientas para poder hacer grandes construcciones. Aquí en el Perú hay una gran cantidad de obras majestuosas, ¿no? Muy bien, pero también hay una máquina, una de las famosas máquinas que lo usaron los egipcios. Ustedes habrán visto por su curso de historia que los egipcios adoraban las grandes construcciones. Los sumerios, que fue la cultura anterior a los egipcios, expertos en matemáticas, en números, pero no tenían grandes construcciones. Quien usa todo ese conocimiento de los sumerios, las matemáticas, fueron los egipcios y lo aplicaron a grandes construcciones. ¿Cómo es posible hacer grandes construcciones, edificios, templos, sin el uso de un plano inclinado? Vean ustedes, yo quiero trasladar este bloque, esta gran masa de gran tonelaje, de un lugar a otro, necesariamente tengo que usar un plano inclinado. O al revés, quiero bajar un bloque, lo bajo usando un plano inclinado. Este plano inclinado, esta herramienta, esta máquina importante, donde se utilizan las leyes de la física, vamos a ver eso luego,
no solamente se desarrolla en Egipto, muchas culturas lo usaron. En el Perú ni hablar. ¿Cómo creen ustedes que se degradaron grandes tonelajes? 20, 30 toneladas. Además, si ustedes visitan Sacsayhuamán, van a encontrar algunas pendientes, ¿no?, que se usaron como planos inclinados para trasladar grandes bloques. Así es. Entonces, el plano inclinado sirve sobre todo para trasladar grandes bloques. ¿De acuerdo? Bien, chicos. Y así ustedes van a encontrar una gran cantidad de herramientas, máquinas, que utilizan las mismas leyes de la naturaleza, y ahí están los orígenes de la física. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora vamos a pasar a responder algunas preguntas importantes, ¿no? Nosotros decimos física, pero ¿de dónde proviene la palabra física? ¿Ah? Physis. Es una palabra griega. A ver, muchas de las palabras que nosotros usamos en ciencias tienen orígenes griegos. Física proviene de una raíz, ¿no? Physis. ¿Qué significa? Voy a poner aquí, ¿qué significa naturaleza? Naturaleza. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo se les llamaba a aquellas personas que se dedicaban a la ciencia en el mundo griego, por ejemplo, 500 años antes de Cristo, quizás 400 años antes de Cristo? ¿Cómo se les llamaba en aquel entonces? Se les llamaba primero filósofos naturales. Luego se le llamaba físicos. De ahí, mira, personas dedicadas a estudiar la naturaleza. De ahí está la raíz de la física, ¿no? Todavía la física no como una ciencia, se puede decir, casi exacta, no se conocía, pero ahí están sus orígenes, ¿no? Eran personas que se dedicaban al estudio de las leyes de la naturaleza. Physis significa naturaleza. De ahí viene la física. ¿Qué es la física? Aquí vamos a aprovechar para explicar un poquito el objeto de estudio de la física. La física estudia las leyes de la naturaleza, la materia, la energía, el movimiento mecánico, etc. Esas leyes que vemos en la naturaleza es estudiada por la física. Bien, primera pregunta respondida. Pasamos a la segunda. Otra vez nos encontramos con Arquímedes. Y lo vamos a seguir viendo a Arquímedes porque fue un personaje que trascendió. Hay varios cuentos y anécdotas inclusive sobre Arquímedes, ¿no? Algunos dicen a manera de broma que Arquímedes fue el primer hombre de ciencia que salió corriendo por Grecia, la Grecia antigua, desnudo, gritando Eureka. La palabra Eureka ya ustedes lo habrán escuchado antes, ¿no? Que significa lo encontré. Pero, a ver, veamos. ¿Qué dice aquí? Arquímedes vivió en el siglo III antes de Cristo. Y se le atribuye la invención de que hemos hablado hace un momento, que a él se le atribuye la invención de la palanca. ¿Qué más? Poleas. ¿Qué más? Si ustedes siguen, van a encontrar inclusive que a él se le atribuye la invención de los espejos cóncavos. ¿Cómo es un espejo cóncavo? ¿Ah? A ver, ustedes alguna vez han visto el retrovisor, el espejo retrovisor de un auto. Es decir, si ustedes ven esos espejos retrovisores de los autos, no son espejos planos, como tenemos en casa para poder ver nosotros. Son espejos curvos. A eso se le denomina espejos cóncavos. ¿Para qué sirve un espejo cóncavo? Para desviar la dirección de la luz. En estos espejos cóncavos, curvos,
nosotros podemos ver un objeto grande, lo podemos ver en pequeña dimensión. ¿Sí? Esos espejos retrovisores que usan los autos son espejos que nos permiten ver objetos de gran tamaño a pequeña escala. ¿Sí? Esos espejos también se le atribuyen a la máquina inventada por Arquímedes. Ahora, también la lupa, chicos. Ustedes saben lo que es una lupa, muchos de ustedes probablemente hayan jugado con una lupa, esos instrumentos que sirven para ver los objetos en mayor dimensión. Se le atribuye también a Arquímedes como su inventor. Es más, cuentan las anécdotas que mediante la lupa Arquímedes podía concentrar grandes cantidades de energía solar en un solo punto. No sé si ustedes alguna vez habrán hecho eso o habrán visto a alguien jugar de esa manera, ¿no? El sol, la energía solar, son rayos solares que viajan en todas las direcciones. Pero si ustedes colocan una lupa, van a poder concentrar toda esa energía solar, esos rayos solares en un solo punto. Muchos han jugado de esa manera, ¿no? Es más, hasta pueden quemar pequeñas hojas concentrando esos rayos solares. Eso ya lo conocía Arquímedes. Y cuenta la anécdota que él usaba inclusive para poder quemar grandes embarcaciones a grandes distancias. Usaba grandes espejos para concentrar los rayos solares y podía quemar, incendiar grandes naves del enemigo que se acercaba a la ciudad de Siracusa, que era su ciudad, ¿no? Lamentablemente Arquímedes era un inventor, lamentablemente lo asesinaron porque era un peligro. Inventaba muchas armas sofisticadas para la guerra. Bien, chicos, estamos ya avanzando. Ahora vamos a hablar ya de la física como una ciencia, con su método. Leamos esta pregunta número 3. ¿Qué es lo que dice? A ver. Desarrolló el método científico y es considerado el padre de la física. Miren, ya hemos visto los orígenes de la ciencia y en particular de la física, hasta de las matemáticas hemos hablado, de las máquinas, de las herramientas que se han inventado, pero todavía la física como ciencia, un conjunto de conocimientos ordenados, sistemáticos, con un método, todavía no se inicia, hasta que aparece un personaje. ¿De acuerdo? ¿Quién fue el que desarrolla el método científico? Y es considerado el padre de la física. El método científico, chicos, lo vamos a ver en las siguientes clases. ¿Ya? Pero les adelanto algo. Un método científico ya es un conjunto de procedimientos ordenados que nos permite verificar, comprobar todo lo que hemos acumulado como conocimientos. Cualquier conocimiento no es ciencia, tiene que cumplir ciertos requisitos, ¿no? Entonces, fue un personaje, uno de estos tres personajes, quien da el punto de partida de la física como ciencia en sí. Pero además es considerado el padre de la física. Arquímedes vivió casi 300 años antes de Cristo. ¿De acuerdo? Vamos a tener que colocar en el siglo 3, ¿de acuerdo? Antes de Cristo. Galileo, ya estamos hablando era ya después de Cristo. Él vivió entre el siglo 16 y 17. De nuestra era ya estamos hablando después de Cristo. ¿De acuerdo? Ya es posterior, estamos hablando casi 2000 años después de Arquímedes. Posterior a Galileo es Newton. Estamos hablando del siglo XVII, ¿no? Del siglo XVII, y
vivió hasta parte del siglo XVIII. Obviamente después de Cristo. Y da la casualidad de que el mismo año que muere Galileo, ese mismo año nace Newton, con una continuidad, ¿no? Muy bien. A ver, se considera al padre de la física como ciencia a Galileo. Galileo desarrolló un método interesante, chicos. Antes de Galileo, todo esto que hemos visto hasta hace momentos eran conocimientos empíricos. Eso no significa que tenga menos valor. Miren, no, son herramientas importantes. Son conocimientos empíricos, usaban métodos empíricos. No era un procedimiento ordenado, sistemático, comprobado, experimentos. No, eso lo vamos a ver en las siguientes clases. Solamente ustedes deben entender que antes de Galileo, el método que se usaba, estos grandes hombres que hicieron ciencia, usaban el método empírico. ¿De acuerdo? Fue Galileo que desarrolló un método científico. Es decir, que se encargaba de experimentar. Si él observaba un fenómeno en la naturaleza, él lo llevaba a su pequeño laboratorio, repetía el fenómeno, repetía hasta poderlo entender. Y no solamente eso, medía alturas, medía velocidades, medía tiempo. No había relojes en aquella época, miren, estamos hablando del siglo XVII después de Cristo. Pero sí, Galileo tuvo que desarrollar una forma de medir el tiempo, ¿no? Sus relojes de arenas, ¿no? U otra manera de medir el tiempo. Galilei, de origen italiano, fue un gran personaje a quien se le atribuye con justicia el padre de la física. A partir de él ya podemos hablar la física como ciencia, ¿no? Un método realmente comprobado. Muy bien, chicos, ya hemos reconocido a Galileo como el padre de la física. Después vamos a hablar de Newton, que es interesante Newton, que también fue otro grande de la física, ¿no? Muy bien, en la cuarta pregunta, veamos, relacione correctamente. Se dice, ahí tenemos tres personajes importantes, Arquímedes, Galileo, Newton. Aquí están los tres personajes de los cuales ya hemos hablado. Aquí están las épocas en que vivieron, ¿sí? Y te dice que relacione con estos tres elementos importantes: la fuerza de gravedad, ¿sí? La palanca, y quién de ellos fue un astrónomo. Veamos. Ya ustedes saben, hace un momento hemos visto que a Arquímedes se le atribuye, aquí lo vamos a relacionar con la palanca. ¿Sí? Eso lo hemos visto hace un momento. Acuérdense de esa máquina que nos permite multiplicar fuerzas. ¿Sí? Ahora, ¿a quién se le atribuye la fuerza de gravedad? ¿Qué es la fuerza de gravedad? Ustedes han escuchado de eso antes. Probablemente ustedes hayan escuchado esta historia de Newton que estaba descansando debajo de un árbol, y observó la caída de una manzana, ¿no? ¿Recuerdan ustedes? Hay varias historias sobre eso, dibujitos, hasta caricaturas. Newton debajo de un árbol y cayendo la manzana. A partir de la caída de esa manzana, Newton se pregunta, ¿cómo es posible que los objetos caigan? Si un objeto está cayendo, es porque hay una fuerza hacia abajo. ¿De acuerdo? Repito la experiencia. Si un objeto está cayendo, es porque hay una fuerza hacia abajo que lo atrae. Esa fuerza, Newton la llama fuerza de gravedad, más conocida también como el peso. Ustedes dirían, los objetos caen por su peso, claro, pero esa fuerza Newton lo explicó como una fuerza de gravedad. ¿De acuerdo? Ojo, pero Newton no quedó ahí nomás. Dijo que esta fuerza de gravedad no solamente es única aquí en la Tierra,
que es una fuerza universal, así como los objetos caen en la Tierra, caen los objetos, eso también puede ocurrir en otros lugares lejanos. La fuerza de gravedad es una fuerza universal, chicos, un gran descubrimiento de Newton, que lo vamos a ver en más detalle en otro capítulo. Esto es un pequeño adelanto nada más. Y obviamente Galileo, el padre de la física, el que desarrolló el método científico. Galileo es un gran astrónomo. Ahora, muchos dicen que él inventó el telescopio. No, él no inventa el telescopio. Para ser astrónomo, él tuvo que perfeccionar el telescopio. Y el telescopio lo había inventado, probablemente para ver al enemigo que se encontraba a cierta distancia o para ver a los vecinos. ¿Qué hace Galileo? Lo perfecciona para ver el cielo, los planetas, el movimiento planetario. Fue uno de los primeros astrónomos. Pero, ¿por qué se hace famoso Galileo? Porque a partir de un modesto telescopio, él descubre que la Tierra no es el centro del universo, sino que es un planeta que está girando alrededor del Sol. Eso lo vamos a ver más adelante. Todo a partir de sus observaciones, y eso le trajo muchos problemas, grandes problemas, porque se está enfrentando a toda una forma de ver las cosas diferentes en aquel tiempo. Galileo, de tanto usar el telescopio, terminó ciego, chicos, ¿no? En ese tiempo no había forma de protegerse, se la pasaba horas y horas. Él era un físico, usó el método científico, y en el método científico es experimentar, es conocer, es comprobar. Se la pasó muchos años de su vida observando los cielos, uno de los primeros astrónomos, y lamentablemente terminó ciego. Finalmente, chicos, ya vamos concluyendo esta clase, esta primera clase, que espero que sea de mucho provecho para ustedes. Y van a ver algunos ejercicios que ustedes van a desarrollar ya por cuenta propia, van a investigar. Pero aquí terminemos esta pregunta. A ver, sabemos que la física sigue desarrollándose y perfeccionando. A diario sabemos de nuevos descubrimientos. Los primeros inventos y descubrimientos a diario se dan y se siguen perfeccionando. ¿En cuál de estos inventos encontramos el uso de la palanca? A ver, la palanca es herramienta que sirve para multiplicar fuerzas. Y nos muestran aquí 4 ejemplos: en una mesa, en una escalera, en una tijera o en un lapicero. ¿Dónde encontramos ese instrumento que nos permite multiplicar las fuerzas? ¿Recuerdan la palanca? ¿No? A ver, ¿cuál creen ustedes? ¿En cuál de estos 4 objetos encontramos la palanca? Ese instrumento que nos permite multiplicar fuerzas. En una mesa no. En una mesa simplemente reposa sobre el suelo. Una escalera tampoco, que reposa en el suelo, le permite ascender o descender. Sin embargo, en una lapicero menos. Sin embargo, en la tijera. En las tijeras ustedes van a ver que hay un punto común que nos permite, si ustedes, digamos, hacen, vamos a suponer una tijera a esta, ¿no? ¿De acuerdo? Si ustedes aprietan con una pequeña fuerza aquí, una pequeña fuerza aquí, se van a dar cuenta que la fuerza que se produce en ambas hojas de la tijera va a ser mucho más grande, ¿de acuerdo? Capaz de cortar papeles u otros objetos. Esto es una aplicación sencilla de lo que es la palanca. Y así, chicos, van a encontrar ustedes en sus respectivos boletines, van a encontrar unas preguntas y ustedes van a tener que investigar y completar las respuestas. Bueno, muy bien, espero que esto haya sido también de un disfrute de parte de ustedes, ¿no? Les agradezco, chicos.